en la región montañosa de la Huasteca veracruzana, donde los cerros se tiñen de neblina al amanecer y el aire huele a tierra recién nacida, vivía un campesino llamado Rafael Beltrán. Su vida transcurría entre el trabajo duro, entre el sudor y el silencio del campo. Era un hombre de pocas palabras, fuerte como el tronco de un mezquite, pero endurecido por el tiempo y la soledad. Desde joven había aprendido que la tierra solo da frutos a quien la domina con esfuerzo, y por eso no creía en santos ni en rezos, y mucho menos en tradiciones que no produjeran maíz o frijol. Su esposa llamada Trinidad era todo lo contrario, una mujer de fe sencilla, pero acostumbrada a encender velas por las ánimas y a colocar flores sobre los retratos de los que se habían ido. A pesar de su humildad, la casa siempre tenía el olor cálido del copal en los primeros días de noviembre, cuando todo el pueblo se preparaba para recibir a los muertos. Aquella temporada Rafael había tenido muchas complicaciones. El año había sido demasiado difícil, pues las lluvias escasas ocasionaron que las cosechas fueran pobres. El dinero no alcanzaba, y los animales flacos apenas servían para alimentar a la familia. Cansado y frustrado, decidió que ese día de muertos no perdería el tiempo en lo que él consideraba supersticiones inútiles. Se convenció de que si los difuntos realmente existían, ya no necesitaban flores ni comida. Llegó la víspera del 1 de noviembre, y mientras los demás pobladores adornaban los altares y el aire se llenaba al aroma del cempasúchil, Rafael afilaba su machete junto al jacal. Veía cómo las mujeres cargaban canastas de pan y frutas hacia el cementerio, y dentro de sí crecía un orgullo testarudo. Creía que él era diferente, que no necesitaba seguir costumbres antiguas para sentirse bien consigo mismo. Al amanecer del Día de Muertos se levantó antes que el gallo, y sin desayunar se internó en el campo. Caminó entre los cañaverales cubiertos de rocío con el machete colgado del hombro. El sol despuntaba lentamente, dorando los surcos de tierra húmeda. A lo lejos se escuchaban los cantos que las familias entonaban para las almas, pero Rafael no les prestó atención. Conforme avanzaba el día, el cielo comenzó a nublarse. El aire se volvió pesado y triste, como si el monte respirara con dificultad. Rafael trabajaba con rabia lanzando tajos contra la hierba seca, golpeando el suelo con furia contenida. El sonido del machete se mezclaba con el de su respiración. A mediodía el viento cambió. Se levantó una brisa fría que no parecía venir de ninguna parte. Los pájaros callaron abruptamente y un silencio espeso cubrió el campo. Rafael se detuvo por completo. No se escuchaba ni el rumor de los insectos, y todo parecía suspendido en el limbo. Entonces un susurro suave se deslizó entre las hojas. No era el viento, sino algo más profundo, más antiguo. Le pareció escuchar su nombre pronunciado con una voz temblorosa, una voz que conocía muy bien, aunque hacía muchos años que no la escuchaba. El sonido venía del monte, escondido entre los árboles. Miró en esa dirección, pero no vio a nadie. Dio unos pasos y la voz volvió a ser escuchada, pero esta vez más clara y más cerca. Le recorrió la espalda un escalofrío. Por un instante pensó que estaba perdiendo la razón. El aire se tornó helado. Las ramas de los árboles comenzaron a moverse solas, y entre las sombras vio lo imposible. Figuras humanas que parecían surgir de la tierra misma envueltas en una bruma cenicienta. Entonces reconoció rostros familiares: su padre, su madre y su hermano menor. Todos lo observaban en silencio con una tristeza profunda en los ojos. Sus cuerpos parecían hechos de polvo y niebla, pero sus miradas eran tan reales que sintió el impulso de escapar. La culpa le atravesó el pecho como una espina mortal.
Recordó las veces que su madre encendía velas y dejaba pan sobre el altar, diciendo que el alma necesita saber que aún la recuerdan. Recordó las noches de su infancia, cuando el aroma del copal llenaba la casa y los perros no ladraban demasiado, porque según decían los espíritus caminaban entre los vivos, pero él había negado todo eso. Había ofendido su memoria familiar, y ahora las almas de sus muertos estaban frente a él, pidiéndole aquello que les negó. Rafael echó a correr. La tierra bajo sus pies parecía moverse, y el viento le silbaba en los oídos como un lamento. Tropezó varias veces, cayó y se levantó cubierto de polvo. Las voces lo seguían cada vez más fuertes y más numerosas. No eran gritos de furia, sino de hambre y de abandono. Cuando al fin llegó a su casa ya caía la tarde. La luz era rojiza y el cielo se teñía de un tono enfermizo. Entró tambaleándose al jacal con la mirada perdida. Trinidad lo vio pálido y descompuesto, con los labios morados y los ojos llenos de temor. Sin comprender del todo, corrió a buscar agua, pero él la apartó y se desplomó sobre la mesa donde deberían estar las ofrendas. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía, y sentía un frío que le subía desde los pies hasta el pecho. Afuera el viento golpeaba las paredes de palma, y las flores del campo que Trinidad había llevado se movían solas en los jarrones. Ella, desesperada, encendió una vela y colocó pan sobre la mesa, murmurando oraciones de protección, aunque ya era demasiado tarde. Aquella noche los vecinos contaron que vieron luces moverse dentro del jacal de aquella familia, como si varias personas caminaran con velas encendidas. Algunos aseguraron escuchar murmullos y rezos antiguos, aunque nadie se atrevió a entrar. Cuando amaneció hallaron el cuerpo de Rafael sobre el piso de tierra, rígido y con una expresión que mezclaba miedo y arrepentimiento. Frente a él había un altar improvisado que seguía encendido, y sobre el pan había quedado una flor de cempasúchil marchita. Desde entonces en aquel pueblo, cuando llega el Día de Muertos, la gente asegura que el viento sopla diferente al resto del año. Dicen que si uno presta atención puede escuchar un susurro entre los cañaverales, como si alguien pidiera perdón desde el otro lado del tiempo. Los viejos aseguran que es el alma de Rafael, condenada a vagar cada noviembre buscando la ofrenda que no quiso preparar en vida. La gente del lugar aprendió una lección muy importante. Nadie se atreve a dejar pasar la fecha sin encender aunque sea una vela por sus difuntos, porque se dice que quien olvida el Día de Muertos, quien no honra la memoria de los suyos, termina siendo olvidado por los vivos y arrastrado por los muertos. Y así, entre el aroma del copal y el fulgor de las velas, cada año el pueblo entero recuerda que el respeto a los muertos no es un rito vacío, sino una deuda que todos los vivos debemos pagar. El otoño había llegado temprano aquel año, tiñendo los cerros de tonos ocres y dejando en el aire ese olor a leña que anuncia el Día de Muertos. En casi todos los pueblos del país las familias se preparaban para la celebración. Los altares adornados con cempasúchil, las velas encendidas al anochecer y el murmullo de rezos y canciones que recordaban a los que ya no están. Pero para los Guzmán, aquella fecha no significaba nada. Eran una familia citadina, de esas que prefieren la comodidad a la tradición. Eduardo era ingeniero y su esposa María era maestra. Sus hijos eran dos adolescentes acostumbrados a la rutina tecnológica y las fiestas modernas. En su casa nunca hubo altar ni copal, ni flores anaranjadas ni fotos enmarcadas de parientes fallecidos. Las costumbres antiguas son para los que no tienen nada más que hacer, solía decir Eduardo con un tono sarcástico. Aquel año aprovecharon el puente festivo del Día de Muertos para salir de la ciudad
y descansar en una cabaña junto a un lago lejos del bullicio. Partieron temprano la tarde del 1 de noviembre. El cielo lucía despejado y el camino rodeado de montañas prometía un viaje tranquilo. Llevaban música y alegría, y la convicción de que tendrían un fin de semana sin preocupaciones. Pero al caer la noche, cuando ya se encontraban en una carretera secundaria, entre los límites de Hidalgo y Veracruz, el auto comenzó a fallar. Se escuchó un chisporroteo en el motor, una vibración y luego el silencio absoluto. Eduardo intentó encenderlo una y otra vez, pero el coche no respondió. Estaban varados en medio de la nada, sin señal de teléfono y con el frío de la sierra comenzando a calarles los huesos. Salieron del vehículo. A los costados de la carretera se extendía un bosque espeso, y más allá una oscuridad impenetrable. María se cubrió con una chamarra gruesa, mientras los hijos encendían las linternas de sus celulares. Todo estaba en silencio, salvo por el canto lejano de un búho. Eduardo molesto golpeó el volante. No podía creer que justo ese día, cuando la mayoría de los talleres estaban cerrados, les pasara aquello. Reclamó en voz alta la absurda costumbre de detener todo por la Noche de los Muertos. Les dijo a sus hijos que ese tipo de tradiciones solo servían para mantener al pueblo en la ignorancia. Mientras discutían qué hacer, un murmullo extraño se filtró desde el bosque. Era un sonido lejano, como de muchas voces rezando al unísono. Pensaron que tal vez había una procesión o alguna fiesta religiosa en un poblado cercano. Sin embargo, conforme el murmullo se acercaba, pudieron distinguir algo extraño. El sonido de pasos, de muchos pasos sobre hojas secas. Aunque lo raro era que no se oía el roce del calzado, ni tampoco el peso de los cuerpos al caminar. Los cuatro se quedaron completamente quietos, y de repente, a la luz de la luna y entre los árboles, comenzaron a surgir figuras humanas. Eran docenas. Venían caminando lentamente, una detrás de otra, formando una procesión silenciosa. Llevaban en la mano derecha una vela encendida y en la izquierda un vaso de agua. Sus rostros eran pálidos y serenos, algunos apenas visibles y otros casi transparentes. La hija mayor de la familia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Su hermano Daniel apuntó la linterna hacia ellos, pero la luz atravesó los cuerpos como si fueran de humo. María, completamente aterrada, tomó a sus hijos de los brazos, y Eduardo no podía hablar. La procesión cruzó la carretera sin detenerse. Ninguno de aquellos seres volteó a mirar al auto ni a los vivos. Parecían flotar porque sus pies no tocaban el suelo. Cruzaron al otro lado y siguieron por un sendero cubierto de maleza que se adentraba en el monte. Contra toda lógica, la curiosidad pudo más que el miedo. La familia Guzmán los siguieron a cierta distancia, internándose tras la fila de luces que se movían como luciérnagas humanas. El bosque olía a humedad y tierra vieja. Cada tanto el viento traía consigo un suspiro, un rezo, un eco que no parecía de este mundo. Tras caminar un buen tramo, el sendero desembocó en una planicie. Frente a ellos se levantaba un cementerio antiguo rodeado por una cerca oxidada y cubierto de flores anaranjadas. Lo extraño era que, a pesar de la hora, el lugar estaba lleno de gente. Eran campesinos del pueblo cercano, familias enteras que esperaban en silencio frente a las tumbas de sus difuntos, con velas y platillos humeantes. Los muertos, porque no había duda de que lo eran, comenzaron a dispersarse entre el cementerio. Cada uno parecía dirigirse hacia una sepultura específica. La gente que estaba en el lugar no los podía ver, pero sonreían, hablaban y rezaban como si sintieran su presencia. Uno de los hombres colocaba pan sobre una lápida, mientras decía que ya había llegado su madre.
Una niña dejaba dulces sobre una tumba pequeña y susurraba que su hermanito estaba con ellos. Los Guzmán observaban paralizados todo lo que sucedía y entendieron con un horror reverente que aquello era la reunión de los fieles difuntos, los vivos y los muertos compartiendo la misma noche sin tocarse y sin verse, pero unidos por la fe y el amor. Las almas se inclinaban frente a las ofrendas como si agradecieran el recuerdo, y sus rostros irradiaban una paz luminosa. El aire se llenó de murmullos, de campanas lejanas y de un aroma dulce y antiguo. Fue entonces cuando Daniel cayó desmayado. Luego María fue la siguiente al intentar sostenerlo. Camila temblaba sin poder apartar la vista de las sombras que se desvanecían lentamente, regresando hacia el monte por donde habían llegado. Eduardo, con los ojos llenos de lágrimas, sintió un nudo en la garganta antes de desplomarse también. Al amanecer, los habitantes del pueblo encontraron a la familia tendida junto a las tumbas más olvidadas. Los auxiliaron y los llevaron a una cabaña cercana. Cuando despertaron, contaron entre sollozos lo que habían visto. Los lugareños los escucharon en silencio y algunos hicieron la señal de la cruz. Nadie los juzgó directamente, porque todos sabían que aunque los ojos humanos no siempre lo perciban, esa noche los muertos caminan a nuestro lado. Desde entonces, cada 1 de noviembre los Guzmán colocan un altar en su hogar, no por obligación ni por miedo, sino por gratitud. En el centro del altar dejan siempre 4 velas y un vaso de agua para las almas sin familia, para los que nadie recuerda y para los que aún vagan buscando un hogar. Aseguran que desde aquel año, cuando encienden las velas, una suave brisa recorre la casa, apagando y encendiendo las flamas como si alguien invisible pasara frente a ellas. Y aunque nunca volvieron a contar lo sucedido en el cementerio, cada vez que llega el Día de Muertos, los 4 miran el altar en silencio, sabiendo que en algún lugar del camino entre la neblina y las montañas, las almas aún cruzan la carretera en procesión, caminando hacia el reencuentro con sus seres queridos.